Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un campo que, personalmente, me parece de los más complicados y fascinantes de la inteligencia artificial: la creación de sonido. Un saludo. Es fascinante porque, el oído humano es increíblemente sensible a las imperfecciones. No es como una imagen donde un pequeño fallo, Hmm, puede pasar desapercibido. Totalmente. En el audio, cualquier cosa que suene un poquito artificial nos saca de la experiencia al instante. Sí, es verdad. Hemos visto a la IA generar textos que nos dejan con la boca abierta, imágenes asombrosas, pero el audio de alta fidelidad, ya sea una voz cantada o música compleja, siempre ha sido como la última frontera. La última frontera, sí. Parecía que había una barrera de calidad, un valle inquietante sonoro que costaba muchísimo superar. Exacto. Un techo de cristal técnico. Se conseguían resultados decentes, pero siempre con un pero. Faltaba ese brillo, esa nitidez que distingue una grabación profesional de una imitación. Pues parece que ese techo podría estar resquebrajándose. Nuestra exploración de hoy se basa en un artículo científico de unos investigadores de NVIDIA que presentan un modelo nuevo llamado Ivigan. Ujú. Y lo que me parece más potente de su propuesta es que no es solo una mejora incremental, sino que parece que le han robado la idea central a los grandes modelos de lenguaje, como GPT, para aplicarla al sonido. Es una analogía muy acertada. La misión que se proponen es precisamente esa: ver si la filosofía de escalar a lo grande, que revolucionó el texto, puede hacer lo mismo con el audio. Vale. Hoy vamos a analizar los desafíos que tenían los modelos anteriores, cómo Eva Gan propone solucionarlos a base de escala masiva y, sobre todo, si los resultados están a la altura de esa ambición. Perfecto. Pues empecemos por el principio. Para entender la solución, primero hay que entender bien el problema. ¿Por qué es tan endemoniadamente difícil que una IA genere, por ejemplo, una canción que suene realmente bien? ¿Qué fallaba exactamente en los modelos anteriores? El artículo lo resume en varios obstáculos clave. El primero, y el más técnico, son las discontinuidades espectrales y la borrosidad en las altas frecuencias. Eso suena a diagnóstico médico. Traducido para los que no tenemos un doctorado en acústica, ¿qué significa? Pues significa que al escuchar el audio generado, los sonidos más agudos y complejos, piensa en los platillos de una batería, el aire en la voz de una cantante o las notas más altas de un violín, sonaban apagados, sin vida, Ah, vale. como si les hubieran puesto una manta por encima, ¿sabes? La nitidez y el brillo del sonido real, pues no estaban ahí. A veces incluso se oían pequeños clics o saltos, como si el audio estuviera mal editado. Me recuerda un poco a cuando comprimes demasiado un archivo MP3. Se pierde esa riqueza en los agudos y todo suena como más acuoso o metálico. Claro, es justo esa sensación, pero con artefactos a veces más extraños. El otro gran reto era la robustez. Un modelo entrenado principalmente para generar voz humana hablada era malísimo generando música, y viceversa. Eran muy especialistas. Mucho. Si los sacabas de su dominio, de lo que habían estudiado, la calidad caía en picado. Entiendo. En el documento mencionan modelos como Hi-Fi GAN o Big Big Ian, que hasta ahora eran la referencia. Y para ilustrar estos problemas, incluyen una imagen, un espectrograma que es muy reveladora. Esa visualización es clave. Un espectrograma es básicamente una foto del sonido. Nos muestra qué frecuencias suenan y con qué intensidad a lo largo del tiempo. Ujú. En la imagen del audio real, que llaman ground truth o la verdad fundamental, ves patrones muy claros y definidos. Sobre todo en la parte de arriba de la imagen, que son esas altas frecuencias. Ves como texturas finas, líneas nítidas. Sí, se ven los armónicos perfectamente dibujados, como un grabado detallado. Exacto. Ahora, si miras los espectrogramas de los modelos anteriores, esa zona superior se ve borrosa, como empañada. Las líneas se difuminan, los patrones se pierden. Claro. Es la prueba visual de esa falta de detalle que el oído humano capta al instante como una pérdida de calidad, de brillo. Y aquí es donde los autores dicen, vale, intentar mejorar esto poco a poco es un camino muy lento. Y si cambiamos las reglas del juego y proponen, como decíamos, importar la filosofía de los LLMs. Así es, la analogía que plantean es muy potente. Antes de los grandes modelos de lenguaje, en el campo del procesamiento de lenguaje, se pensaba que cada tarea, traducir, resumir, responder preguntas, necesitaba su propia arquitectura de IA, un modelo hecho a medida. Una herramienta específica para cada trabajo.
como tener un destornillador para cada tipo de tornillo. Justo. Y entonces llegaron los modelos masivos y demostraron que una única red neuronal, pero a una escala gigantesca y entrenada con todo el texto de Internet, podía hacer todas esas tareas, a menudo mejor que los modelos especializados. Entiendo. La filosofía de Evan Gang es aplicar esa misma lógica al audio. En lugar de tener un vocoder para voz y otro para música, vamos a intentar crear un vocoder universal a través de la escala. Vale, me gusta la idea. Pero escalar es una palabra que se usa mucho. ¿Qué significa exactamente en este contexto? El artículo habla de dos dimensiones clave. La primera es la escala de los datos de entrenamiento, es decir, la comida que le das al modelo. Claro. Los modelos anteriores se entrenaban con conjuntos de datos que sonaban grandes, unas 1000 horas de audio, pero que en perspectiva, bueno, no lo eran tanto. Y un detalle muy importante, a menudo a una calidad de 24 kHz, que es inferior a la de un CD. O sea que, si le das ingredientes de calidad media, es difícil que cocine un plato de alta cocina. ¿Qué hicieron con Evan Gang? Dieron un salto de gigante. Usaron un conjunto de datos colosal de 36.000 horas de audio a 44.1 kHz, la calidad estándar de un CD. Vaya tela. Pero lo más crucial no es solo la cantidad, sino la diversidad. Hablamos de 16.000 horas de música y canciones de plataformas como YouTube Music y 20.000 horas de audio hablado de podcasts y radios. Muy variado. Muchísimo. El modelo no solo aprendió a generar voces en varios idiomas o diferentes estilos musicales, sino que los autores mencionan que aprendió a replicar sonidos únicos que estaban mezclados en los datos, como un helicóptero o el sonido de agua hirviendo. Vamos, que no solo le enseñaron a hablar o a cantar, sino a escuchar el mundo en alta fidelidad y a entender su textura. Eso es. Pero claro, para procesar toda esa información, el cerebro también tiene que ser más grande. Esa es la segunda dimensión, la escala del propio modelo, ¿no? Correcto. Aquí hablamos de la complejidad interna de la red que se mide en parámetros. Puedes imaginarlos como las neuronas o las conexiones ajustables del modelo. Los voconers anteriores rondaban los 20 millones de parámetros. La versión más grande que presentan, Evan Big, tiene aproximadamente 200 millones. Suena a mucho, pero en el mundo de los LLM ya se habla de miles de millones o incluso billones de parámetros. ¿200 millones es realmente masivo en el gran esquema de la IA actual o solo lo es para el nicho del audio? Es una pregunta excelente. Comparado con los gigantes del texto, es cierto que no parece tanto, pero para el dominio del audio, que tiene sus propias complejidades computacionales, es un salto de un orden de magnitud. Ay, vale. Es pasar de un cerebro de un tamaño a uno 10 veces más complejo, con la capacidad de aprender patrones y matices del sonido que antes eran simplemente inalcanzables. De acuerdo. Queda claro. Más datos, más diversos y un modelo mucho más potente. Pero imagino que no es solo una cuestión de fuerza bruta. El artículo detalla varias innovaciones de ingeniería que hacen que todo esto funcione. Aquí debe estar la magia técnica. Totalmente. Y la primera que mencionan es el módulo consciente del contexto, o CAM por sus siglas. Lo fascinante es cómo lo describen los autores. Un almuerzo gratis. Espera, almuerzo gratis. En mi experiencia en tecnología no hay nada gratis. Alguien siempre acaba pagando la cuenta, ya sea en velocidad de procesamiento o en consumo de recursos. Me suena a truco de marketing. ¿Cómo es posible que consigan una mejora de calidad sin un coste computacional? Suena a magia, sí, pero tiene una explicación de ingeniería muy inteligente. A ver, si miras el diagrama de la arquitectura, este módulo se añade al principio del proceso. Utiliza un diseño muy eficiente, con capas de convolución específicas, que permite al modelo ver un fragmento de audio mucho más largo para decidir cómo generar el siguiente instante de sonido. Ah, claro. O sea, mejora la coherencia a largo plazo, evitando esos saltos o artefactos, pero lo hace de una forma tan optimizada que apenas añade carga de trabajo al sistema. Sus tablas de resultados lo confirman, una mejora notable en las métricas con un aumento casi imperceptible en el tiempo de procesado. Vale, me lo creo. Luego hablan de un paradigma de entrenamiento renovado. Eso suena a que no solo cambiaron el coche, sino toda la forma de conducirlo para poder manejar esta nueva potencia. Exacto. No es una sola cosa, es un paquete de mejoras. Por ejemplo, usan una ventana de contexto más grande durante el entrenamiento. ¿Más grande cómo?
En lugar de procesar trocitos de audio de menos de un segundo, como se hacía antes, Evagan trabaja con fragmentos de unos 3 segundos. Es la diferencia entre leer una palabra para predecir la siguiente o leer un párrafo entero para captar el sentido completo. Eso es fundamental, claro. Sí, para eliminar las discontinuidades. Pero procesar fragmentos 3 o 4 veces más largos tiene que consumir una cantidad de memoria y de cálculo brutal. ¿Esto no funde las tarjetas gráficas? Debería, y ahí es donde entran las optimizaciones. Para que esto sea viable sin necesitar un superordenador, aplican técnicas como el gradient checkpointing, que es un truco ingenioso para reducir el uso de memoria durante el entrenamiento a cambio de recalcular algunas cosas. Un intercambio favorable. Muy favorable. También cambian algunas funciones matemáticas internas por otras más eficientes. Y mencionan también un equilibrador de pérdidas. ¿Qué problema resuelve esto? Pues imagina que estás entrenando a un atleta para una prueba de decatlón. No quieres que se obsesione con los 100 metros lisos y se olvide de lanzar el disco, ¿no? Claro. Durante el entrenamiento de la IA pasa algo parecido. El modelo tiene varios objetivos a la vez. Tiene que ser fiel al sonido original, pero también tiene que sonar natural. A veces, el modelo se puede centrar demasiado en un objetivo y descuidar los otros, y se descompensa. Exacto. Este equilibrador es como un entrenador automático que ajusta la importancia de cada disciplina en tiempo real, asegurando un entrenamiento mucho más equilibrado y estable, sin que un ingeniero tenga que estar ajustando los pesos a mano. Entendido. Y por último, algo que me parece crucial y que a menudo se ignora. ¿Cómo sabes si lo que has creado suena realmente bien? ¿Cómo se mide la calidad del audio? Este es un problema clásico. Las métricas matemáticas tradicionales, que miden la diferencia entre dos archivos de sonido, a veces fallan estrepitosamente. Ah, sí. Sí, pueden dar una puntuación casi perfecta a un audio que a un humano le suena robótico o tiene un clic molesto que dura 20 milisegundos. Un error que para un algoritmo es minúsculo, pero para nuestro cerebro es una señal de alarma que grita «esto es falso». Todos hemos sufrido esas voces de GPS que técnicamente pronuncian todo perfecto, pero tienen algo que te saca de quicio. Justo eso. Para evitarlo, los investigadores crearon un sistema de medición con humanos en el bucle. Desarrollaron una herramienta de evaluación subjetiva llamada SMOS. Puntuación media de similitud, creo. Eso es. En estas pruebas, los evaluadores humanos no solo puntúan la calidad, sino que comparan directamente el audio generado por la IA con el audio original de referencia. Es un cara a cara. Ah, eso es clave. Claro. Esto garantiza que cualquier mejora del modelo se corresponda con lo que una persona de verdad percibe como un sonido mejor y más realista. Vale, después de toda esta teoría, desarrollo e ingeniería de alto nivel, llega la hora de la verdad. La prueba de fuego en el mundo real. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Se notó la diferencia en la práctica o fue solo una mejora en los números? Los resultados que presentan en las tablas del artículo son, sinceramente, muy contundentes. Y lo interesante es que probaron el modelo en dos escenarios muy diferentes para demostrar que no era un especialista, sino un todoterreno. Entiendo, lo pusieron a prueba en varios campos. Empecemos por el que parece más obvio para este tipo de modelos: la voz humana. ¿Pudo competir ahí? No solo compitió, sino que lo hizo con desventaja y aún así ganó. Lo evaluaron con un conjunto de datos de voz muy conocido llamado Librititis. Lo clave aquí es que Evagan no fue entrenado específicamente con estos datos, así que era una prueba de su capacidad para generalizar a material que no había visto antes. Vale. Además, para poder compararlo con los modelos anteriores, tuvieron que bajarle la calidad al audio de Evagan, remuestreándolo a 24 kHz. O sea, que jugaba fuera de casa y con una mano atada a la espalda. Exactamente. Y a pesar de esas dos desventajas, superó al campeón anterior, Big Jan, en todas las métricas, tanto las objetivas como la subjetiva. La puntuación es MOS de los humanos. Impresionante. Demuestra una robustez y una capacidad de generalización muy buenas. De acuerdo, con la voz lo borda. Pero ¿qué pasó con la música? Que era uno de los grandes muros a derribar por su complejidad y riqueza de texturas. Ahí es donde los resultados son, si cabe, aún más llamativos. Lo probaron con un conjunto de datos llamado 10D, 100. Este es muy interesante porque no son canciones completas, sino las pistas separadas por instrumentos. La línea de bajo por un lado, la batería por otro, las voces, etc.
Un test muy exigente. Mucho, para ver si el modelo puede generar los timbres y matices de cada instrumento de forma creíble. ¿Y el resultado fue? De nuevo, la versión grande, EVA G Big, barrió a todos los modelos anteriores en prácticamente todas las categorías de instrumentos. Pero lo más revelador es que las puntuaciones SMOS que obtuvo, las de los evaluadores humanos, están muy cerca de las del audio original, el Ground Truth. A casi indistinguibles. Casi. Esto indica que la calidad percibida por una persona es, muy difícil de diferenciar de la grabación real. Es extremadamente competente, generando componentes musicales complejos con una fidelidad altísima. Y si volvemos a esa imagen de los espectrogramas que comentamos al principio, ahora todo encaja. El espectrograma de EVA Big, en la imagen del artículo, es casi idéntico al original. Sí. Esa mancha borrosa en las altas frecuencias que veíamos en los otros modelos, aquí ha desaparecido casi por completo. Se ven las líneas nítidas otra vez. Es la prueba visual que corrobora lo que los números y, más importante, los oídos de los evaluadores confirmaron. Se ha superado una barrera importante en la reconstrucción de los detalles más finos y delicados del sonido. Bien, entonces, si tuviéramos que destilar todo lo que hemos analizado, ¿cuáles serían las conclusiones clave de este avance? ¿Qué es lo que realmente importa de este trabajo? Yo diría que hay 3 ideas principales. La primera, y la más importante, es la confirmación de que la filosofía de escalar, que ya sabíamos que funcionaba para el texto, también es increíblemente potente para el audio. Un modelo mucho más grande, entrenado con un océano de datos diversos, puede alcanzar un nivel de calidad y versatilidad que los modelos pequeños y especializados simplemente no podían. O sea que el tamaño, cuando se combina con la diversidad de los datos, realmente importa. No es solo fuerza bruta. Es darle a un cerebro más grande un mundo más rico para aprender. Precisamente. La segunda idea clave es que este salto no ha sido posible solo con fuerza bruta. Ha requerido una serie de innovaciones de ingeniería muy inteligentes, como ese módulo consciente del contexto que da mejoras gratis o todo el sistema de entrenamiento optimizado que permite manejar esta escala de forma eficiente. La inteligencia en el diseño es tan importante como la escala en sí misma. Exacto. Y la tercera conclusión es el resultado práctico. Este trabajo establece un nuevo estándar de calidad. Según las pruebas que presentan, EVA GAN se convierte en el nuevo referente para la generación de audio de alta fidelidad, ya sea voz o música, abriendo la puerta a aplicaciones que necesitan un realismo que hasta ahora era ciencia ficción. Y todo esto nos deja con una reflexión final que me parece inevitable. Los propios autores trazan ese paralelismo con la llegada de GPT-3 al mundo del lenguaje. Si un único modelo, a gran escala, puede iluminar la generación de voz, canto, música instrumental e incluso ruidos como helicópteros con una fidelidad tan alta, estamos asistiendo al nacimiento de una especie de generador de audio universal. Es una pregunta muy pertinente. Si la analogía con los LLMs se cumple del todo, podríamos estar al borde de una consolidación tecnológica. Claro. Podríamos ver un futuro donde un único modelo fundacional sirva de base para una infinidad de aplicaciones de audio, desde la creación musical y los efectos de sonido para cine, hasta asistentes de voz que sean, indistinguibles de un humano. Un cambio que unificaría en una sola tecnología herramientas que hasta ahora eran mundos completamente separados y especializados. Las implicaciones para las industrias creativas y tecnológicas serían desde luego enormes. Sin duda. Podría democratizar la creación de audio de alta calidad de una forma que aún no podemos ni imaginar. Pues con esa idea tan potente en el aire, concluimos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos.